Mis queridas voces diferentes, bienvenidos a un video especial. Hoy día tenemos un en especial por el Día del Hombre. Así es, mis queridas amigas, mis queridos amigos, existe tal fecha. Y yo sé que algunos de ustedes lo deben tener mapeado, pero lo cierto es que la mayoría no. Es más, hasta el invitado que les voy a presentar en breve tampoco sabía de la existencia de esta fecha. Pero es verdad, a nivel internacional, el 19 de noviembre se celebra el Día del Hombre. Y hoy día vamos, justamente como les mencionaba, a tener un episodio, de pronto activar un poquito el podcast, que tampoco lo habíamos activado hace un tiempo, pero lo vamos a subir también por ese medio. Bueno, justamente vamos a tener con nosotros para conversar algunas cosas sobre este día y sobre el rol del hombre a un amigo que es de Argentina. Se va a encontrar con nosotros y ya lo van a ver en pantalla ahorita, Kevin Leiva, que es también conductor, fundador de Doble Filo News y que además, si ustedes han estado atentos a este año particular, ustedes lo han visto antes en nuestras redes sociales, porque a inicios hicimos unos videos también conversando sobre el progresismo, sobre este activismo y las corrientes progresistas, feministas, en fin, tantos diferentes temas, pero hoy día lo tenemos de invitado. Gracias, Kevin, por estar presente. Bienvenido a Una Voz Diferente. No, no, Magda, gracias a vos. Para mí es un privilegio estar acá por fin, ¿no? En VD. Es Me un reclaman, privilegio. siento que eso es un reclamo. No, no, es un privilegio, es un privilegio. Y efectivamente, yo no sabía que hoy era el Día del Hombre. Así que a todos los Mía, hombres, mi día, es tengo tu... un día. Eh, no, así que a todos los hombres que están escuchando, a todos los hombres que son una voz diferente, y aún a los que no lo son, feliz día, porque hoy es el Día del Hombre. Y nada, por fin estamos acá. Tenía muchas ganas de venir. Y de verdad que yo dije, si algo vamos a hacer en especial por esta fecha, mejor que aprovechemos para justamente extender la invitación que sí, es verdad, estaba pendiente. Pero bueno, como tú mencionabas, Sí. arrancamos con la felicitación por el Día del Hombre a todos nuestros amigos que nos están viendo. Y bueno, para nosotros es importante, creo que ambos coincidimos que es importante celebrar una fecha como esta, que a veces puede ser un poco desconocida, pero especialmente en un mundo en el cual encuentra muy difícil incluso el definir qué es un hombre. Sabemos que está la pregunta polémica de qué es una mujer y no muchos tampoco saben responderla, pero eso nos deja ver también, en consecuencia, que tampoco se puede responder a la pregunta según, ¿no? la visión progresista que tiene nuestra sociedad y nuestra generación en particular, la pregunta de qué es un hombre. Entonces, el celebrar esta fecha es particularmente especial porque entonces nos permite un poco hablar sobre esta definición que no solamente es, digamos, biológica, pero sí que tiene algunas características sociales, culturales, y en este aspecto, si es que ni siquiera biológicamente se le puede definir hoy en día, algunos no lo pueden definir hoy en día, pues definitivamente estos otros aspectos sociales, culturales han cambiado muchísimo y de eso queremos conversar hoy. Así que el primer tema que vamos a tocar es un poco en relación a cómo el progresismo ha afectado en la masculinidad. Y te pregunto a Uh. ti, Kevin, ¿cómo ves tú de forma general que el progresismo haya afectado a la masculinidad? Bueno, antes de responderte a eso, me gustaría hacer ahí aportar algo a lo que dijiste, de Ujú, por qué es importante el día. Es importante porque tener un día, así, no solamente el Día del Hombre, el Día de la Mujer también, el Día del Niño, eh, porque es verdad, o sea, porque existe el hombre, existe la mujer, existe el niño, y creo que esto es algo que el progresismo ha venido a discutir. El progresismo ha venido a discutir qué es la verdad. El progresismo ha venido a discutir qué es una mujer, qué es un hombre, y ya lo plantea desde un punto de vista de que no existe tal cosa como mujer y hombre, entonces puede existir cualquier cosa. Entonces, como yo me percibo es lo único que existe, entonces hombre, mujer, niño, hasta incluso niños, que es muy peligroso eso, eh, no existe. Entonces es algo en el aire que se puede cambiar y es importante que haya un Día del Hombre porque
demuestra de, bueno, sí, los hombres existen, o sea, así como tal, como hombres existimos. En todo caso, muy cierto lo que mencionas, sería importante definir en primero, ¿no? De pronto qué significa, qué es un hombre. Y biológicamente hablando, así como bien diríamos que una mujer es un ser humano con cromosomas XX, tenemos que decir que el hombre es un ser humano con cromosomas XY. A partir de ahí es que luego también se construye este otro concepto que al que íbamos a pasar pronto, que es el tema de la masculinidad, porque sabemos nuevamente qué es un hombre. Sí, es sencillo de definir, ahí tienen su definición. Entonces, cuando hablamos de masculinidad, son más las características relacionadas a los roles, posiblemente también a los estereotipos que se le asignan al hombre, a la persona de cromosomas XY, en su rol dentro de las familias, dentro de la sociedad. O dentro de las relaciones de la familia y de la sociedad, ¿no? Porque así se va componiendo. Las familias se componen de relaciones y las sociedades se componen de familias. Entonces, hacia ahí es donde queremos hablar, ¿no? Porque ciertamente nosotros hemos, hoy en día tal vez no se le asocia tanto de esta manera, pero al hombre siempre ha cumplido este rol dentro nuevamente, de la familia y de la sociedad como aquel líder, cabeza del hogar, a quien se le reconoce por ser un hombre protector, un hombre fuerte. Ahora, hablando de la fortaleza tal vez un poco más física, ¿no? Cuando se le asocia al hombre, es válido hacer esa aclaración que solemos hablar de esa fortaleza física, es lo que nosotros notamos. Entonces, son algunas de las características que siempre han definido, acompañado al hombre, pero que hoy en día de pronto ya están en cuestionamiento. Y hacia ahí, nuevamente, perdón por interrumpirte, coméntanos cómo es que tú has visto que nuevamente el progresismo ha cuestionado la identidad del hombre y estos roles tradicionales que hemos visto que siempre han cumplido. Bueno, yo pensando en esto, cuando dijimos de hacer este podcast sobre este tema, yo pensaba, y hay muchas áreas, literalmente hay muchísimas que el hombre ha perdido como, creo que una palabra que a mí me resultaba como más apropiada para hablar de hombre es como la responsabilidad. O sea, todos los hombres tenemos una responsabilidad, vos lo decías recién, como cabeza del hogar. Y tenemos esa responsabilidad. Y la masculinidad se fundamenta en esa responsabilidad. O sea, no, los hombres no es que somos la cabeza del hogar porque se nos ocurrió, porque no, nos creemos mejores que las mujeres. No, no, es porque, como decíamos al principio, se nos ha asignado esos roles, por un lado por la biología, nosotros Ujú. somos biológicamente más fuertes, biológicamente más aptos para cumplir tareas de, por ejemplo, proteger a la familia cuando viene el peligro y demás, ¿no? Biológicamente tenemos esa capacidad que es una realidad que la mujer no tiene. Puede haber excepciones, puede haberlas, pero biológicamente, Generalmente, claro. generalmente, la mujer es en términos biológicos más débil que el hombre. Entonces, por esto se nos da este rol, que no es un rol que nos da solamente la sociedad. Esto me parece que los cristianos tienen que entender, los cristianos hombres, ¿no? Tienen que entender. No es que la sociedad te dio un rol y que se te impuso y que la sociedad es mala, ¿no? Eh, el rol de proteger a la familia, el rol de ser la cabeza del hogar, el rol de ser el responsable de tu familia, nos lo dio Dios, nos lo dio aquel que nos creó. Entonces, partiendo de esa base, es que, sí, bueno, la sociedad nos da roles, nos construye roles, está genial. Tenemos un fundamento que es la biología, pero también tenemos un fundamento que es Dios, es el creador. Entonces, partiendo de esa base, no podemos decir que la masculinidad primero es mala, porque el progresismo viene a decir esto, bueno, al hombre le dice, hombre, vos sos malo, vos sos violador, vos sos abusador por naturaleza. O sea, todos los hombres para el progresismo somos potencialmente violadores, potencialmente abusadores. Sí, es verdad. Y cuando se nos dicen,
cuando se nos dice, ustedes son esto porque tu masculinidad te hace ser así, entonces tenés que desconstruirte y tenés que tener nuevas masculinidades. Esta es la palabra que suena en el progresismo, ¿no? Las nuevas masculinidades, que quiere decir, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que una mujer, no sé, tiene su masculinidad, que un homosexual tiene su masculinidad, que hay mucha, bueno, que es subjetivo de cada persona. Bueno, no, la masculinidad tiene que ver con esa responsabilidad que Dios nos otorga de cuidar, de proteger, de ser el proveedor. Si Ujú. después, si querés, después lo profundizamos más, por qué, de dónde sacó esto, ¿no? De la Biblia. Pero básicamente, eh, de ser el proveedor, de ser el responsable. Pensemos, por ejemplo, cuando, allá en el principio, cuando Adán y Eva pecan, Dios no llama a la mujer y al hombre. Dios llama al hombre. Adán, claro. Dios lo llama a Adán y le dice, ¿qué hiciste? ¿Y por Y es qué? curioso, perdón, y es curioso Sí, que lo menciones y ahorita justo estaba pensando en eso porque Dios sabemos, Él sabe todo. Entonces Él sabía que la serpiente fue primero a Eva. Entonces es curioso que pese a eso, Él vaya a quien fue el último afectado, por así decirlo, que fue Adán, porque él fue el último que digamos, cayó a partir de Eva en comer del fruto que no debía, pero fue a él, ¿no? O sea, ni si él sabiendo que había sido, digamos, si queremos verlo de alguna manera, como que la primera responsable en comer del fruto prohibido, había sido la mujer. Pero, nuevamente, por esa responsabilidad que ella le había dado como cabeza del hogar y la familia que ya habían formado, porque Adán y Eva fueron la primera familia que se forma, que nos comenta la Biblia. Entonces él va a buscar primero a Adán, ¿no? Que eso me parece sí, interesante. Continúa. sí, sí. Cuando pensemos, vamos a profundizar un poco en el tema, pensemos en la creación, ¿no? Dios crea las lumbreras, ¿no? El cielo, la tierra, eh, crea el sol, crea la luna, el día, la noche, hace toda la creación, crea el hombre. Ujú. Cuando crea el hombre, después, esto es Génesis 1, después en Génesis 2, Dios hace como un zoom y te dice a quién creó primero, a quién vino después, creó primero al hombre, de la costilla del hombre crea a la mujer. Pero cuando Dios crea primero al hombre, Dios lo crea y le dice, le da potestad sobre la tierra, lo pone en el huerto para que trabaje el huerto, eh, le da autoridad, le da autoridad porque le dice a Adán que nombre a todos los animales. Y esto es muy interesante porque básicamente Dios le dice a Adán que haga lo que Dios ya había hecho, ¿no? Dios, a través de su palabra, le da nombre a las cosas y nos da ese poder a nosotros, ¿no? Es muy interesante, cuando lo estaba leyendo lo pensaba. Pero bueno, después dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces crea a la mujer. La mujer peca, andás a ver por qué, dónde estaba Adán también cuando la mujer peca, en fin, pero la mujer peca. Viene Dios y le pregunta a Adán primero, va a la cabeza del hogar. Y esto podemos pensar, Dios es machista, dirá alguna feminista por ahí, seguramente. Dios es machista. Lo primero que tenemos que entender es que no pone al hombre por encima de la mujer, le da responsabilidades a cada uno diferentes. Y lo segundo que tenemos que entender es que Él es soberano, Él es Dios, Él sabe todas las cosas y Él decide. Y además, si entendemos que Él es Dios y es perfecto, todo lo que hace es perfecto. Eh, entonces, como que el argumento Dios es machista no entra en este sentido. Pero, pero, pero bueno, va a Adán porque Dios le dio la responsabilidad a Adán de ser la cabeza. Y esa responsabilidad, cuando Dios le dice a Adán, podés hacer lo que quieras, pero no puedes comer de este árbol, el responsable de transmitirle eso a Eva era él. Entonces, cuando Dios llama a Adán, o sea, por eso Dios lo llama a Adán. Che, ¿le dijiste a tu esposa lo que no tenía que hacer? ¿Le dijiste a Eva de dónde no tenía que comer?
eh, la instruiste en esto que yo primero Influye a ti. te capacité a vos. Primero, por un lado eso, y después cuando lo llama, el tipo, y ahí vamos a una de lo que yo más veo en los jóvenes, por ejemplo, pero hay algo que hace, que arrancó ahí, o sea, no esto lo que estamos viviendo hoy no es nuevo, pero el tipo dice, mira, yo no tengo nada que ver, fue la mujer que vos me diste. O sea, le echa la culpa a la mujer y Claro. después Ok. indirectamente le echa la culpa a Dios. Como que se lava literalmente las manos. Y ahí vamos algo que yo noto como preocupante en la masculinidad del hombre, que es no hacerse responsable. Mm. Es muy provechoso para el hombre que no se quiera hacer responsable de las ideas del progresismo, porque el progresismo nos viene al hombre a quitar esa responsabilidad. El progresismo le dice, como no hay hombre para el progresismo, bueno, yo no me hago responsable de las cosas que me tengo que hacer responsable. Mm. Y por eso vemos padres de familia que son ausentes, están ausentes, que no capacitan a sus hijos, que envían a la escuela, a las universidades, a los colegios a sus hijos y esperan que los maestros, que otros los eduquen y no se encargan ellos de educarlos. Eh, Vemos hombres que no trabajan, que no son responsables ni siquiera con su propia economía, que esto es algo que habla mucho Pablo en Efesios, me parece, no lo recuerdo bien, me parece que en Efesios, eh, pero el principio para mí de lo que ataca o lo que viene a dañar, mejor dicho, el progresismo con la masculinidad es quitarnos, despojarnos de la responsabilidad que nos corresponde. Mm. Somos hombres, por lo tanto, somos responsables o debemos ser responsables. Tenemos una responsabilidad que por el hecho de ser hombres es intrínseca a nosotros. Así como la mujer tiene la suya, así como la mujer tiene su responsabilidad, nosotros tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de lo que hablaba hoy, ¿no? Educar a los hijos. De no esperar que un Estado a través de un colegio te los eduque. Ujú. De proteger a nuestras esposas, de amar a nuestras esposas. Hablo de nuestra, pero yo no estoy casado, pero Por si acaso, gente, por si acaso está libre. claro, por WhatsApp, no, mentira. Pero, eh, ¿Qué pasa? pero de proteger a la mujer. Ujú. Después van a haber mujeres que no quieran ser protegidas, bueno, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ujú. Tenemos la responsabilidad de ser los que proveen económicamente en nuestros hogares. Ujú. Tenemos la responsabilidad de transmitir incluso el mensaje de Dios, así como Adán Ujú. tenía que transmitir lo que se podía y no se podía hacer en el huerto del Edén. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir lo que Dios quiere transmitir, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y un montón, ¿no? Podemos desglosar y hablar hasta un montón de cosas. Pero creo que la palabra clave de un hombre es responsabilidad, es hacerse responsable de. Y ahí tenemos como para tirar. No, me encanta esa asociación y creo que es una forma muy buena de poder definir la masculinidad o de cómo se caracteriza la masculinidad y todas estas responsabilidades que ciertamente, ¿no? Supongo que disclaimer para aquellos que de pronto no son cristianos, que no vienen desde una cosmovisión cristiana como nosotros, efectivamente nosotros... Primero vamos a buscar en la fuente de nuestro creador para conocer precisamente o sea, para conocer ese producto, el propósito y cómo uno debe desarrollarse en este mundo, tenemos que conocer a la persona que nos creó y que ha dejado precisamente las indicaciones, incluso las características de nuestra identidad. Entonces, para tanto como hombres, para mujeres, el mejor lugar donde ir a buscar esas características de qué significa ser un hombre, qué significa ser una mujer, está en la misma Biblia. Y, pero nuevamente, para aquellos que de pronto no comparten o todavía son escépticos a eso,
incluso estas responsabilidades de las que tú has hablado y lo ibas mencionando también, biológicamente están respaldadas. O sea, la forma en que los hombres han sido creados, digamos, de manera en promedio, los hombres siempre terminan pesando más. Tienen, son usualmente los más altos. La forma de su cuerpo incluso, cómo está diseñado, la espalda que ellos tienen, excepto seas una mujer que hace natación, la verdad es Claro, que normalmente un hombre siempre va a tener una espalda aún más grande que justamente muestra físicamente y biológicamente cómo su cuerpo incluso está diseñado para hacer de esa protección, a quien nuevamente el cuerpo de la mujer suele ser un poco más pequeño, suele ser más fino, es como calza perfecto y nuevamente está este factor de que incluso te deja ver cómo ambos han sido creados para complementarse. Pero ese complemento, que creo que es algo que también ha sido muy afectado por el progresismo, el complemento entre el hombre y la mujer no existe. Básicamente el progresismo te dice, no, no hay forma, tú no necesitas uno del otro para poder desarrollarte, digamos, plenamente, incluso para que tú puedas encontrar un desarrollo pleno de tu persona, tú no necesitas del otro sexo, que de pronto comentaremos un poquito más adelante. Pero me ujú, gusta cómo lo relacionas, el tema de la responsabilidad con la masculinidad, que incluso está respaldada físicamente, biológicamente en nuestro diseño corporal, y eso lo podemos ver, digamos, nuevamente en promedio, porque yo sé, después a la gente, al progresismo también le encanta irse a los casos bien particulares, a la sí, ¿ya? Entonces, obviamente hay hombres así como, no sé, se me ocurre, se me viene a la mente el Capitán América antes de que pasara por su sí. proceso. Obviamente tú ves ahí un hombre un poquito enclenque. Entonces, claro, tú dices, ah, pero existe ese hombre, se me vas a decir que es más protector, incluso hasta yo lo podría proteger a esa figura, ¿no? Pero en promedio, el hombre está diseñado para justamente ser aquel que tome las responsabilidades que tú comentabas. Y hoy en día, además de ese concepto de nuevas masculinidades, también sale este concepto de masculinidad frágil, que básicamente es cuando, es a lo que se refiere el progresismo cuando los hombres cumplen las responsabilidades que tú estás cumpliendo. O sea, si un hombre finalmente decide cumplir su responsabilidad como proveedor, decide cumplir su responsabilidad como protector, como cabeza del hogar, o decide tomar incluso iniciativa cuando se trata de una relación que se está construyendo, etcétera, y de pronto está bien como bien plantado en esos roles. Que debe cumplir y en esas responsabilidades. Entonces el progresismo dice, no, 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 esa es una masculinidad frágil, porque todo eso impide que el hombre sea vulnerable y sea sensible. Y entonces ahí también sale esa propuesta de, ok, de construyamos al hombre ¿para qué? Para que se vuelva más sensible. Pareciera que uno de los objetivos principales del progresismo es justamente hacer que los hombres se vuelvan más sensibles. Creo que esa es como que una de las características de su deconstrucción. Quiero que me hables un poquito, ¿cómo ves tú el tema de la vulnerabilidad en un hombre? Porque en lo personal, yo creo que hacemos muy mal de asociar la vulnerabilidad con debilidad, y si hablamos que los hombres son fuertes y los identificamos así, eso no necesariamente es opuesto a la vulnerabilidad. ¿Puede un hombre, en todo caso es la pregunta, puede un hombre ser vulnerable, también ser sensible, al mismo tiempo que cumple estas responsabilidades que tú nos comentabas? Ok, antes de ir a eso, que es muy interesante, demasiado, quiero acotar algo a lo que vos decías de las personas que no creen, ¿vale? No creen en Dios, entonces ¿cómo aplica esto? Entonces el progresismo está bien para ellos. No, no solamente la biología respalda Mm. la responsabilidad que Dios nos dio. No crees en Dios, ok, está la biología, ¿no? Pero también están los datos. A ver, los suicidios que Mm. hay en jóvenes viene por la ausencia de padres, ¿no? Mayormente. Incluso los chicos que no tienen una identidad definida, no saben quiénes son y están en conflicto con su propia identidad, vienen también de una familia con padres ausentes, que no quiere decir que no tenga padres, sino que el padre es ausente. El padre no cumple con eh, esa responsabilidad de educar, de enseñar, de ser de ejemplo, que eso
¿cómo es? Me olvidé de decir, ¿no? De ser ejemplo en tu propia familia. Entonces, no solamente tenés el argumento de, bueno, somos biológicamente así, entonces tenemos que cumplir este rol, sino que tenemos la otra parte de, bueno, cuando no cumplimos los roles que tenemos que cumplir, pasan Claro. cosas que son dañinas para las futuras generaciones. Y también, y también eh, hay una falsa, esto es lo que vos decías, ¿no? Una falsa dicotomía, ¿no? De ser sensibles es igual a ser débil. Hay un dato que es verdad, que es esto de el hombre tiene que ser como es, cabeza del hogar, ¿no? Volvemos a lo mismo, cabeza del hogar, el proveedor, el protector. Tiene que ser el último en desmoronarse en su familia. Si todos se desmoronan, todos absolutamente hijos, incluso los mayores, no los abuelos, y su esposa, tienen que, en definitiva, en última instancia, apoyarse en el hombre. El hombre tiene que ser en su familia ese pilar que sustenta a la familia, ¿no? Como vos decías al principio, ¿no? La familia es eso que después se crean con relaciones, esas relaciones forman familias, las familias después forman sociedades, pero si las familias son familias débiles, en el sentido de familias endebles, familias eh, deconstruidas, después las sociedades van a ser sociedades endebles, sociedades deconstruidas, sociedades, bueno, lo podemos ver en Híjole, ¿no? Europa, O sea, todo lo que está pasando. Por ejemplo, cuando no tenés una sociedad eh, que ame lo propio, que hablaba yo en un video, el último que hice, vayan a verlo. el Cherry, va a el, aparecer por aquí. en el último video que hice que habla del globalismo, Ujú, eh, hablaba del amor a la patria. ujú, Uno no puede tener amor a su propia patria si no tiene amor por su familia. Es ujú, ahí donde arranca todo, en el núcleo. Y cuando uno tiene amor por su familia, no es que vamos a hacer, no vamos a llorar porque yo me creo fuerte y el hombre tiene que ser, ¿viste? No, sino que yo me voy a mantener firme, fuerte, porque mi familia me necesita firme, fuerte para mantener a mi familia de pie. Porque ujú. cuando mi esposa se desmorone y no sepa para dónde ir, sepa que tiene un apoyo Que que tendemos soy yo. que tendemos Después, a ser así, pues, ¿no? O sea, no porque sea también, negativo, pero es que evidentemente las mujeres tendemos a ser más emocionales. Entonces, sí que buscamos en el hombre una figura que nos pueda ayudar a estabilizar esa emoción que nosotras emanamos. y después vos me preguntabas si es sobre la vulnerabilidad. El Ujú, hombre tiene que ser vulnerable. ujú, El hecho de ser fuerte, no digo si tiene, pero puede ser vulnerable, no es incompatible. ujú. Eh, el hecho de ser fuerte y de ser el pilar de la familia no quiere decir que nosotros no lloramos o que nosotros, no sé, No les duele vamos a algo, andar. claro. Claro, vamos a andar con cara, No no, les puede dar con un ceño bajón fruncido, emocional, o no sea. nos puede dar un bajón. No, no, no. Lo que quiero decir cuando en que el hombre tiene que ser eh, ese pilar último en que la familia se sustenta, no quiere decir que el hombre con su esposa, por ejemplo, no pueda ser vulnerable. Ujú. Eh, no quiere decir que el hombre con Dios, que en definitiva, si toda la familia se apoya en el hombre debe tener algo más fuerte en que apoyarse, más fuerte que él, más fuerte que uno, que ese Sí, es fundamento, es Dios. sí. Entonces, en definitiva, Ujú. si una familia se apoya en el hombre se apoya en Dios, y una sociedad se apoya en una familia, bueno, toda la sociedad está apoyada en Dios, aunque no queramos. Eh, o aunque no creamos en él también. Claro. Pero el hombre puede ser vulnerable, no es incompatible. Puede Ujú. ser vulnerable con su esposa porque es ayuda idónea. No es que la mujer es inútil dentro de la familia, sino que la mujer es como Dios, en el plan original de Dios es la ayuda idónea del hombre, es la que está ahí, es la que, no sé, lo motiva, la que está para Ajá. escucharlo, etcétera, ¿no?
Ajá, es Eh, como, bueno, nuevamente pero esto sí puede también. ser vulnerable el hombre, no es incompatible. Sí, 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 o sea, quería mencionar algo antes de eso, pero para que no se me vaya, con respecto a la ayuda idónea, aunque lo podríamos tratar más adelante también, pero cuando habla de la ayuda, usa la misma palabra en el original que Sí, la con descripción Dios. de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si el Mm, Espíritu Santo viene a ser ese consolador, viene a ser esa persona que nos acompaña día a día, ¿no? Es un tipo de ayuda muy importante y muy especial que cuando la mujer se da cuenta que es esa misma descripción, o sea, en la Biblia se nos describe como ayudadores, tal como se le describe al Espíritu Santo. Entonces, oye, aguanta, sí, te das cuenta un poco más de ese tipo de responsabilidad que carga siendo la ayudadora, la ayuda idónea de tu esposo y al final mm, ambos son los que forman la familia. Entonces, te vuelves esa ayudadora para tu familia. Entonces, bueno, pero nuevamente, eso era algo que le quería dejar ahí porque tal vez no muchos saben esa perlita, así que chápenlas, ujú. usted no sabía esa perlita. Pero había hace un tiempo visto un video de Jubilee, de este canal de YouTube estadounidense, que es muy bueno, muy interesante. Yo en VD de verdad que en algún momento quiero hacer como que alguna versión de sus videos. Y tienen una serie que se llama Middle Ground, como ¿cómo se define eso en español? Terreno en común, ahí está. Un terreno en común Ajá. donde colocan a dos grupos de personas con, digamos, visiones o posiciones completamente opuestas. Entonces, por ejemplo, en un video le llegaron a poner a un grupo cuatro, digamos, cuatro hombres antifeministas, que es lo más común, diría uno, ¿no? Es como que es o lógico, ¿no? Según las feministas, como que es lógico que el hombre va a ser antifeminista. Pero por el otro lado colocaron a cuatro hombres feministas. Entonces, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Ambas posturas. Y cuando ya llegaron al final del video, perdónenme si se los spoileo, pero es que es muy importante para esta conversación. Hacia el final del video justamente hablaban de esto, de la vulnerabilidad, de que un hombre no es vulnerable. Es como que la dinámica del video te dan una declaración y entonces los que están de acuerdo se sientan al frente y comienzan a conversar. Y luego pasan los que no estaban de acuerdo. Es súper chévere este concepto de video, porque luego te das cuenta que muchas veces realmente la idea es encontrar un punto en común entre ambas partes. Te das cuenta que hay muchas similitudes, más de las que uno pensaba, y a veces cuando opinan distinto es porque no definen algunas palabras, algunos conceptos de la manera igual, o hay algunas particularidades que no las entienden de la misma manera. ¿Y qué pasó cuando dijeron esta declaración? No me acuerdo exactamente cuál fue la declaración, no sé si era como el hombre no es sensible o el hombre debe ser sensible, algo así. La cosa es que cuando ya llegaron a estar todos sentados, comenzaron a conversar de que justamente en la sociedad sí incorrectamente se ha deslindado el concepto de masculinidad de la vulnerabilidad. Y entonces se piensa que el hombre, la clásica, el hombre no llora, ¿no? Entonces ellos conversaban de ambos lados, concluían de que es verdad que esto es negativo, o sea, es negativo para el hombre y no debería ser de esa manera. Y entonces uno de los hombres feministas dijo, yo creo que si es que llegáramos a un punto en el cual les enseñáramos a los hombres desde tan pequeños, desde niños, que ellos sí deben asumir, te lo estoy parafraseando y como para usar los Sí, términos que he usado en este episodio, que cumpla todas esas responsabilidades que necesita y al mismo tiempo que sepa que puede ser sensible, que puede ser vulnerable, que puede buscar ayuda, entonces yo creo que esa es la solución que tendríamos. Lo dijo el hombre que tenía la mentalidad feminista y todos los hombres antifeministas es como que exactamente, eso es lo que nosotros queremos proponer, eso es lo que nosotros queremos traer a la mesa, ¿no? Entonces, creo que como para ir cerrando también esta parte, una de las conclusiones que nosotros nos debemos llevar y para mí resultó bastante claro después de ese video y luego de ver unos que otros más, es que muchas veces realmente tanto del lado feminista como del lado antifeminista, y nuevamente menciono el feminismo porque creo que es una de las corrientes progresistas que más afectan estos temas de los que estamos hablando porque nuevamente cuestiona las identidades de los hombres, de las mujeres, y no solo las identidades, sino los roles en particular, ¿no? Que cumplen. Entonces, yo lo que
lo que he sacado como conclusión en algunos aspectos es que muchas veces las personas que están en ambos lados, o sea, nosotros bien del lado antifeminista y por otro lado la gente feminista, hay algunos puntos en común a los cuales nosotros queremos llegar. A veces pareciera que sí tenemos un objetivo en común, ¿no? Pero las formas en que ellos buscan llegar y cómo nosotros también buscamos llegar son completamente distintas. Entonces, por más de que quisiéramos ver una sociedad en la Y los que objetivos. sí, bueno, yo creo, por ejemplo, si todavía, claro, podemos hablar de un feminismo radical hoy en día, en el que ya de verdad ese asunto de que quieres igualdad entre hombre y la mujer no es cierto, pero si nos remontamos un poquito a ese, vamos a decirle feminismo clásico, donde de verdad Ujú. algunos todavía buscaban esa igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley, ¿no? Y que realmente ambos pudieran ser tomados con la misma importancia y mismo valor en la sociedad, si pensamos que buenamente algunos de ese lado todavía buscan eso, o sea, de nuestro lado no es que no queramos que la mujer se le valore y que al hombre se le valore tampoco, pero digamos, tenemos ese mismo objetivo de que la mujer y el hombre sean valoradas, o sea, sus vidas sean valiosas, ¿no? Y sus roles sean valiosos para la sociedad la forma en que buscan llegar es súper distinto, porque, por ejemplo, como lo hemos dicho ahorita, al hombre se le busca deconstruirlo, a la mujer también se le busca deconstruir, y al hombre se le comienza a cuestionar todas estas responsabilidades que tiene. Y a la mujer se le hace, en consecuencia, pensar que tiene que asumir todas esas responsabilidades que los hombres están dejando de asumir. Y entonces también comienza a cuestionar su identidad. Entonces, versus nuestra forma de llegar ahí es, creo yo, parte de la educación y la educación que parte de la familia, donde realmente les puedas enseñar, ustedes sus vidas son valiosas, intrínsecamente hablando. Legalmente hablando, podemos decir, porque cada vida, cada ser humano tiene derecho a una vida digna, ¿no? Pero bíblicamente hablando, porque Cristo murió en la cruz por ambos, o sea, por cada uno de nosotros, o sea, ni por uno más, ni por el otro menos. Entonces, nuestro valor se mide por el precio que pagó Jesús en la cruz, por su sangre. Entonces, eso ya le da valor intrínseco a tu vida. Si quieras verlo de ambas lados, de ambos lados, perdón. Entonces, eso creo yo es lo que nosotros de alguna manera queremos proponer, o sea, no solo quejarnos de cómo el progresismo está dañando a nuestra generación al dañar la identidad del hombre y de la mujer, sino también, ok, lo que proponemos es que se les enseñe este tipo de cosas. Y en el caso del hombre, por ejemplo, es que también se le enseña que está bien ser vulnerable, porque no vamos a ignorar que obviamente muchas de nuestras sociedades al día de hoy lo podemos ver tal vez cuando hablamos con nuestras abuelitas o con nuestros abuelitos o bisabuelas, bisabuelos, que sí es verdad, existía una mentalidad muy machista. Y que limitaba mucho a la mujer y que limitaba mucho al hombre también, muchísimo al hombre, a ambas partes. Así como el feminismo ataca tanto al hombre como a la mujer, igual el machismo. Entonces, sin ignorar eso, creo que al final nuestras formas de cómo llegar a esos objetivos son muy distintas y creo que es muy bueno que podamos conversarlo y sacarlo al aire, porque al fin y al cabo nosotros también queremos una sociedad más fortalecida, solo que la deconstrucción y las nuevas masculinidades de ninguna manera nos van a llevar ahí, al contrario, es como que van a terminar haciendo una sociedad mucho más endeble. No sé si quieras como que comentar algo como para ir cerrando esa parte. Sí, para cerrar esto de la vulnerabilidad y más que nada yo diría de la responsabilidad de cada uno. Ujú, El feminismo, el de la primera ola, si se quiere, ese ujú, feminismo estamos todos de acuerdo que está bien, ¿no? Porque sí, el hombre, de hecho, bueno, esto arranca desde Adán, ¿no? Cuando eh, se crea el machismo es cuando el hombre abusa de la autoridad que Dios le da, ujú, ¿no? Se pasa de rosca de esa autoridad. Cuando se crea el feminismo radical, que es el feminismo que tenemos hoy, lamentablemente, el feminismo de esa primera ola ha quedado en la conciencia nomás de la palabra, y nada más. Eh, pero se crea el feminismo cuando la mujer se también quiere pasar por encima de la autoridad que Dios le dio al hombre. Entonces,
como conclusión para mí es cada uno tiene sus roles, Ujú. que no está definido por otros hombres, que no está dada por, porque el progresismo, ¿no? Y el feminismo te dice esto, ustedes son los hombres que crearon la sociedad, ustedes asignaron los roles y porque nos odian, ¿no? Nos hicieron amas de casa, ¿no? Eso es básicamente lo que dice el feminismo. Claro. Eh, pero no, los roles de la sociedad son los roles que Dios dio al principio, ¿no? Lo que hablamos, hombre, cabeza del hogar, la mujer como ayuda idónea. Eh, nada, tenemos que entender que Dios nos dio roles que tenemos que cumplir, que no tenemos que usar nuestra autoridad para someter al otro, Ujú. ¿no? Y no tenemos que pasar por encima de los roles que Dios nos dio, ¿no? Los hombres no podemos, por querer ser vulnerables, no podemos desligarnos de nuestra responsabilidad. Y la mujer no puede hacerse de la responsabilidad del hombre por querer tener más derecho. Cada Ujú. uno tiene sus roles, cada uno tiene sus responsabilidades que tiene que cumplir. Y si cada uno asume esa responsabilidad y las cumple como debería hacerlo, vamos a tener una sociedad mejor cada día. Sí. Vamos a tener nuestros hijos van a nacer, se van a criar en familias buenas, Mm. en familias unidas, ¿no? Porque cada uno tiene su rol y porque cada uno lo cumple sin querer pasar por encima al otro. Como Y un en complemento. definitiva, como un complemento, que eso es muy interesante, porque lo que viene a ser el progresismo es enfrentarnos, es Exacto. enfrentar al hombre con la mujer. Mm. Y el plan original es que el hombre deje a su padre, deje a su madre, la mujer deje a su padre, deje a su madre, y se unan en uno solo. Ajá. O sea, en uno solo, no en dos, en una casa, no, en una Mm. sola carne, un solo espíritu. Ya no son, ya el hombre no piensa por el hombre o la mujer no piensa por la mujer, sino que el hombre piensa por los dos y la mujer piensa por los dos. Así es. Y creo que la base de todo eso es el amor. Cuando está ese amor, yo no voy a querer usar mi autoridad para someterte desde el lado del hombre. Y desde el lado de la mujer, cuando está el amor, yo no voy a querer tomar los roles o tomar las responsabilidades que vos tenés, sino que te voy a ayudar para que vos puedas tomarlas. Como conclusión, creo que eso, para cerrar esto, y porque podría seguir hablando, pero... Eh, No, está buenísimo porque además te das cuenta, el progresismo lo que promueve siempre es el odio, siempre va a partir de un lado del odio. Entonces, la mejor forma de combatirlo parte de poder conocer justamente y de estar motivados por el amor, ¿no? Que nuevamente puede uh, ser todo un nuevo tema, puede ser todo un nuevo tema, pero al final, complementando un poco lo que decías, tan solo miren hacia atrás. Los invito a todos ustedes que miren hacia atrás, piensen en las sociedades que nos han traído hasta el momento en el que estamos nosotros y no se pudieron haber hecho si es que realmente no existía ese complemento entre hombre y mujer, si es que no hubiesen existido estas familias que se establecen, no más no solo por el hecho de que estas familias es el único lugar donde se podían procrear y literalmente no hubiéramos estado acá si no se hubieran procreado, sino no que, habría humanidad. claro, sino es por el tema de que se iban cumpliendo estos roles y las mujeres podían quedarse en casa en un tiempo en el que los hijos lo necesitaban, los hombres salían a trabajar y hoy en día creo que ciertamente se han abierto muchas nuevas posibilidades. Es verdad que la mujer puede comenzar a emprender incluso dentro del mismo hogar. O sea, viéndome a mí en todo caso y algunas de mis otras amigas que son activistas, o sea, es como que ves su presencia que está en redes sociales. Esto se ha vuelto hoy en día con el marketing digital una forma de crear tu propia marca y eso también te hace trabajar como que es tu propia empresa, tu propia marca, tu propia empresa muchas veces es tu propia, a ver, tu propia persona, ¿no? Entonces, si hasta lo vemos de esa manera, hoy en Uh, día las mujeres pueden comenzar a emprender muy fácilmente y tienen la de todo para justamente poder hacerlo también. Entonces tampoco es como para cerrarles o cortarles las alas y decirles, no, que literal solo te debes quedar a puerta cerrada en tu casa. No, no es así, esa no es la idea.
pero sí entender que en nuestro caso toca justamente hacer como esa ayuda idónea, ser aquella persona que cría, que nutre en ese sentido como que a su familia, que muestra delicadez, que muestra ese cariño, que muestra ese cuidado nuevamente. Entonces, tal vez hay otros factores más que podríamos aumentar, Ah, pero está yo lleno. creo, pero yo creo que igual esa va a ser la primera parte del video y ya más adelante vamos a poder, para que se queden ahí como que viendo qué es lo que puede seguir más adelante. Am, porque en la segunda parte vamos a poder conversar esto más y en la dinámica de relaciones, incluso entre la mujer y el hombre, porque como estamos hablando de cómo se afecta este compañerismo, este complemento, ¿no? Obviamente eso va a afectar también cuando nosotros queremos conocer como que a la futura persona con la que vamos a estar, con la que vamos a formar una familia. Y nos han dejado comentarios muy interesantes de las expectativas que hoy Sí. día se tienen respecto a lo que se busca en una mujer y lo que se busca en uno, porque lo que hemos hablado hoy es cómo el progresismo ha afectado, o cómo el progresismo ha afectado la identidad del hombre, la masculinidad del hombre, pinceladas de cómo en consecuencia también afecta la feminidad. Entonces, si estamos en una sociedad en la que pues no sabe qué roles cumple el hombre, no sabe qué roles cumple la mujer, no sabe ni cómo definirlos, entonces, ¿qué es lo que espera el otro sexo digamos, de lo sexo ¿Qué opuesto? puede, qué puede esperar? Exacto, ¿No? qué puede? Porque, porque si hacemos caso al progresismo, ¿no? Es, bueno, no existe hombre como tal, no existe un hegemónico como tal, no existe mujer como tal. Entonces, ¿qué? ¿Qué existe? ¿A qué le estoy hablando? No sé, ¿cómo me relaciono, ¿no? ¿Cómo me Ujú, relaciono con alguien hablando de las feministas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me relaciono con alguien que yo creo que es un potencial violador? ujú. ¿Cómo me relaciono con alguien que, desde el lado del hombre, que cree que puedo ser un potencial violador? Si le digo un piropo, estoy siendo un machista. Si le, no sé, si me le insinúo en algo, no sé, estoy... Incluso si le digo un pronombre de ella, capaz que es un él para él, ¿entendés? Claro, claro. Es como que todo el progresismo, toda la idea del progresista viene a poner en conflicto también, en definitiva, las relaciones entre hombre y mujer. Y Sí. entonces, y lo que hablábamos antes, ¿no? De esta narrativa, de esta correlación que hay con las cosas, de, bueno, si no hay relaciones, no va a haber familia. Si no hay familia, no va a haber sociedad. ¿Y no, ¿y qué vamos a hacer a parar nosotros? Y en definitiva, vayan a, ver, a leer el libro nuevo de Agustín Laje. En definitiva, Globalismo. les sirve muchísimo el globalismo. Sí, de hecho, Eh, perdóname, Agustín va a sí, estar sí. en Lima el 30 de noviembre, el 28 en Arequipa, acá Wow, en Perú. Así que pues abajo les dejamos los vayan a links, verlo. que todavía hay entradas al momento en que subimos este video. Dale, Pero bueno, dale. entonces si es que todavía están abiertas las entradas, abajo van a encontrar la información. Y con eso nosotros ya iríamos cerrando este primer video en el que hemos conversado, en este especial por el Día del Hombre. Amigos, compártanlo con sus amigos porque ciertamente creo que aquí había traído muchos temas que posiblemente ustedes los han pensado y tal vez no habían encontrado un lugar en el cual lo pudieran conversar o hubiese alguien que también lo pudiera vocear y pues entonces aquí llegó Kevin para poder ayudarlos, para decirles, hombres, no están solos, no están perdidos todavía, podemos recuperar esa masculinidad y no está mal que ustedes levanten esa masculinidad y pues también, amigas, compártanlo con sus amigos y compártanselo a sus amigas porque creo que Kevin nos ha dado una muy buena perspectiva y un recordaris de qué es lo que verdaderamente significa ser hombre, qué es la masculinidad, una masculinidad saludable, por así decirlo, pero cómo es el diseño de la masculinidad, tanto como Dios lo dice y como mejor le conviene a la sociedad y a las relaciones. Entonces, pues ustedes no esperen menos tampoco de un hombre, pero ayuden, o sea, incluso a sus Exacto. amigos, ayuden a sus amigos, no solamente a sus esposos, si ahorita todavía están solteras, ayuden a sus amigos, a sus hermanos, a sus primos, a que ellos también puedan reconocer esas responsabilidades y que no se desanimen en querer cumplirlas, ¿no? Así que, pues en eso, después
dejen abajo su like y en los comentarios lo que opinan y el like para poder hacer una segunda parte donde les comentamos que vamos a incluir algunos comentarios ya un poquito más por el tema de relaciones y cómo interactuar entre hombres y mujeres en una sociedad en la que Va a vivimos. estar bueno Kevin, ese. no sé si quieres decir algo como para finalizar ya, para cerrar esta Sí, primera parte. sí. Bueno, en este Día del Hombre, que yo no sabía que existía, creo que es algo que vos dijiste cuando estaba cerrando. Es esto de no avergonzarnos de ser hombres, ¿no? Mm. De no dejar, no tener en poco nuestra masculinidad, de ser masculinos, ¿no? Y si hay muchas mujeres escuchando esto, también sean femeninas, ¿no? Eh, Nada, creo que es esto, es tu identidad tiene responsabilidades, pero son responsabilidades lindas, creo, me parece. Son responsabilidades que nos ayudan a crecer como persona y creo que un hombre masculino es muchísimo mejor a la nada misma. Así que nada, no renieguen de su masculinidad, háganse, ¿no? Reconcíliense con ella No duden tampoco y de su masculinidad. no duden de su masculinidad. Y nada, feliz día a todos los hombres. Sí, feliz día, nos vemos en la siguiente parte. Chao. Chao, chao. Sigamos siendo nuevos diferentes.